Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Hechos 8, 6 en adelante. ¿Me tienen con cuando lo tengan? Sí, Hechos 12, versículo 6 en adelante. Dije 8, se me figuró. ¿Sí? Es 12, hermanos. 12 del 6 en adelante. ¿Sí? Ok, dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Gloria al nombre de Jesús. Ok, hermanos, aquí hay algo interesante, y quise dejarlo al final para darle el toque que creo que necesitamos ver en esta tarde. Versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Se lamentaba porque el pobre Pedro estaba en la cárcel, salieron a hacer marchas, andaban con pancartas, andaban con... ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración sin cesar, oración a Dios por él. Vamos a orar. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, en esta tarde, Señor, sabemos y hemos entendido, Señor, la necesidad que tenemos de tu presencia en nuestras vidas. Yo quiero suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tomes este lugar, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que hable en nuestros corazones, el que hable en nuestras vidas, el que tome este lugar, Señor, y que seamos edificados en y por tu gracia, en el nombre de Jesucristo. Háblanos, Espíritu Santo, este lugar es tuyo. Yo no tengo nada que decir, Señor, en este lugar. Yo no tengo nada, Señor, que hacer en este lugar. Solamente, Señor, ser un vaso en tus manos, un siervo tuyo, Señor, que está dispuesto, Señor, para que tú uses mi voz, para que tú uses, Señor, mis pulmones y todo lo que soy. Usa mi mente y mi corazón, Señor. Usa lo que te pueda servir de mí, Padre, para edificar a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesucristo. La palabra del Señor nos habla, hermanos, de este episodio en el que Jacobo es asesinado por Herodes. No sabemos si en realidad Herodes tomó la espada y atravesó a Jacobo con ella, o si simplemente dio la orden. La cosa es la misma, Él es el autor intelectual de la muerte de Jacobo. Había arrestado a Jacobo y a Pedro, hermanos, porque Herodes quería congraciarse con el pueblo de Israel. Ya eran mucho tiempo, hermanos, de revueltas, mucho tiempo de guerrillas. Recordarán ustedes, hermanos, que en el tiempo de los romanos hubo un hombre llamado Matatías Macabeo. Algunos han visto por ahí en algunas Biblias, uno de los libros apócrifos precisamente se llama Macabeos, y habla de ese tiempo de revueltas en los que los macabeos se levantaron contra Roma. Eran un aproximado, me parece que de 300 hombres o poquito más o menos, que se refugiaron en una ciudad que se llama Masada. Esa ciudad, hermanos, está en una especie de barranco, en una montaña, en un cerro, y es prácticamente inaccesible, o era prácticamente inaccesible, a menos de que se supiera por dónde subir, porque era un monte. Y resulta que los romanos hicieron una rampa de tierra, y a través de esa rampa de tierra lograron subir a la ciudad de Masada. Y ahí en la ciudad de Masada lo único que encontraron fueron cadáveres, porque los judíos que estaban refugiados ahí
se suicidaron, me parece que tomaron veneno para no caer en manos de los romanos. Total, eran muchas las revueltas, muchas las guerrillas que se levantaban en contra del imperio. Así que en ese tiempo, hermanos, Herodes, el propio Pilato, no querían una revuelta, no querían que la gente se levantara. Por eso es que Pilato, hermanos, en su cobardía o en su temor, manda que se haga como querían los judíos en cuanto a Jesús, suelta a Barrabás y manda a crucificar a Jesucristo. Pero por esta razón también Herodes toma prisioneros a los apóstoles, en este caso a Jacobo y a Pedro, y asesina al apóstol Jacobo. A Santiago en realidad es el nombre, Jacobo es una contracción de Sanctus Jacobus. Pero asesina a Santiago, asesina a Jacobo, y tienen la idea de matar a Pedro también, porque esto le gustó a los judíos. Dice la palabra del Señor: y mató a espada a Jacobo, 12:2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, como le gustó a los judíos que hubiera matado a Jacobo, pues dijo: voy a matar al otro también, al que en ese tiempo fungía quizá como uno de los cabecillas del grupo de los del camino, que era como les llamaban en aquel entonces. Ahora, no era que Pedro fuera un papa. La Biblia en ningún momento, en ninguna parte de la Escritura llama papa a Pedro. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos le da esa primacía a Pedro. Ninguno. Fue hasta mucho tiempo después, a través de unos escritos falsos que se promulgaron por allá en la Edad Media, que la Iglesia Católica obtuvo el papado. Pero en fin, el punto aquí es, hermanos, ¿qué de Pedro? ¿Qué sucedía con Pedro? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué estaba pasando con la iglesia? ¿Qué sucedía en la iglesia? Hermanos, estamos viviendo tiempos bien complicados, ¿no es cierto? Tiempos en los que todo el mundo quiere una respuesta para esto, una respuesta para aquello, y la buscamos aquí, la buscamos allá, y no la encontramos porque no la buscamos en la fuente de donde de verdad podemos encontrar la información que nos pueda ayudar en cada situación en la que estamos atravesando en este momento en la tierra. El asunto es que ahorita, hermanos, se levantan, y no estoy en contra de las marchas, no estoy en contra de que se hagan ciertos eventos, pero vea que lo que la iglesia hacía, hermanos, era algo que sí rendía frutos. La iglesia estaba haciendo algo, hermanos, que en nuestro tiempo se ha dejado de hacer. Esta tarde, hermanos, tuve la bendición de llevar a nuestro hermano director del Instituto Bíblico a la Central Camionera, que va a predicar en Juárez y va a promocionar el Instituto Bíblico en Juárez. Y tuve la bendición de llevarlo a la Central Camionera. Y cuando íbamos en el camino me decía el hermano, oye, ¿y cuántos hermanos tienes en la oración? ¿Cuántos hermanos tienes en la oración? Yo le dije, pues como 5, que son los que más o menos vienen regularmente a los cultos. Le digo, como 5 más o menos. Me dice, ¿de cuántos miembros? ¿Cómo cuántos seremos, hermanos? ¿Unos 20, 30, tal vez? Como 20, más o menos. O sea, estamos viniendo a la oración el 25% de la iglesia. O sea, una cuarta parte de la iglesia. Y me dice, fíjate que en términos de crecimiento tienes buenos números. Dice. O sea, la iglesia está trabajando en un estándar más o menos de las iglesias grandes. O sea, en una iglesia grande a lo mejor de 300 miembros pues irán unos 50 o 60 miembros a la oración, si bien les va. Ahora, aquí la cosa no es, hermanos, no se trata de estar conforme a los estándares de otras iglesias, de otras congregaciones. Aquí el punto medular, hermanos, es la importancia de la oración, el poder de la oración. Hermanos, estamos viviendo tiempos bien complicados para las iglesias. Dígame si no es cierto. Ya no podemos predicar tan libremente como antes. Aunque vivamos en un país libre, aunque vivamos en un país donde se supone que hay libertad de creencias, lo cierto es que desde muchos años atrás se nos ha venido vertiendo, hermanos, en la educación laica y gratuita. Sin embargo, cuando una persona entra a una escuela y se sabe que esa persona, así sea un niño, es cristiano evangélico, ya se le empieza a hacer una cierta distinción. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, hermanos, a mí me hacían bullying. En la secundaria había un muchachito que le decíamos el oso, el osito le decíamos, porque parecía osito de peluche, estaba así cachetoncito, cañoncito.
Y le decíamos el osito. Y en ese tiempo, hermanos, yo me creía cristiano. Y digo, yo me creía cristiano, porque me creía cristiano. Hay gente que piensa que cree, como lo he dicho en otras ocasiones. Pero cuando este muchacho llegó a la escuela, a la secundaria, cuando lo conocí, ahí me di cuenta de que en realidad yo pensaba que era cristiano, pero no lo era. Este joven llegábamos a la escuela y empezaba a repartir folletos, y empezaba a hablarle a los muchachos, y empezaba a evangelizarles, y hablarles de Cristo, y hablarnos de Cristo, a todos. Y yo me acoplaba con él a repartir folletos, porque según yo era cristiano. Pero ese muchachito, y ya después de que yo me empecé a juntar con él, empezamos a sufrir el acoso de otro muchacho que ya ahorita falleció, por cierto, por ser cristianos. Entonces, aunque se supone que vivimos en un país libre, y aunque se supone que hay otros países libres donde se puede predicar la palabra, estamos, hermanos, viendo cómo en internet se promueve realmente un mensaje de odio ya contra los protestantes. ¿Por qué? Porque hablamos de pecado, porque hablamos de la situación terrible que se está viviendo en el mundo. Pero se están viviendo tiempos difíciles, hermanos, por una razón medular. Yo sé que en los tiempos finales las cosas van a ser así, pero hay una razón, hermano, por la que vemos cómo aumenta la oposición a la palabra. ¿Y sabe cuál es? La falta de oración. La falta de oración en las iglesias. Yo no dudo, hermanos, que los que no vienen a la oración los viernes, yo no dudo que oren en sus casas. Y espero que lo estén haciendo. Confío en que lo estén haciendo en sus casas. Pero lo cierto, hermanos, es que la palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario que usted que me está viendo en internet, o los que estamos aquí en el templo, entendamos la importancia que tiene el venir a la casa de Dios, a orar como iglesia, a interceder unos por otros, a luchar unos por otros y no unos contra otros, como se ha estado teniendo por costumbre en muchas congregaciones. Yo le pregunto a usted que está en internet, y espero que si no me pone aquí un amén en la pantalla, por lo menos pueda usted decir un ouch. Pero yo le pregunto, ¿por qué razón no va o no asiste, si es el caso, a los cultos de oración en su iglesia? Debe haber alguna razón, y tiene que ser válida. A lo mejor usted dirá, es que es la hora en la que yo apenas vengo saliendo del trabajo. Ok, es válido. A lo mejor usted dirá, es que me queda muy lejos y no tengo la manera de trasladarme. Ok, se vale. A lo mejor usted dirá, es que yo he estado enfermo y no puedo trasladarme hasta allá. Perfecto. Pero ¿y los que no? Y los que viven cerca del lugar donde se reúnen, y los que pueden llegar a tiempo a la oración y no llegan. Este es el tiempo de despertar y de entender, hermanos, que la iglesia tiene poder, el poder que no tienen las marchas, el poder que no tienen las protestas, el poder que no tienen las pancartas. Me da tristeza ver a las madres buscadoras buscando a sus hijos que no los encuentran. Hace, no sé, cosa de una semana, 15 días, algo así, se desaparecieron 7 jóvenes. Hoy encontraron a 6 muertos. Falta uno. Y las madres ahí en la calle diciendo, mi hijo no anda en malos pasos, mi hijo no es de los que andan haciendo desmanes. Ellos iban a una fiesta. ¿Qué pasó con los 43 de Ayotzinapa? ¿Y qué sucede con todos los que a diario se están perdiendo? Hermanos amados, es tiempo de doblar la rodilla y decirle al Señor, Señor, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a predicar tu palabra, ayúdanos a hacer lo que a nosotros como iglesia nos toca. Cierto que en los finales tiempos la maldad aumentará, eso no lo podemos evitar, pero ¿sabe qué, hermanos? Sí podemos orar para que Dios venga en auxilio de aquellos que están sufriendo, para que Dios venga en auxilio de aquellos que están batallando con los hijos, de aquellos que están batallando en su matrimonio, de aquellos que están batallando en su propia vida. Yo quiero hablarle en esta tarde del poder de la oración, hermanos, el poder de la iglesia que ora, el poder del creyente que dobla las rodillas. Y quiero que veamos, hermanos, algunas cositas que me enseña aquí la palabra con respecto al poder que la oración tiene. Dice la palabra del Señor, versículo 7: y he aquí que se presentó un ángel del Señor,
Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Número 1, cuando la iglesia se reúne a orar, cuando el creyente se humilla a buscar a su Dios, la gloria del Señor se manifiesta de alguna manera. Dice la palabra que un ángel se apareció, se presentó en la cárcel. Dice, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. De alguna manera, Dios ha de glorificarse en una iglesia que ora, en una iglesia que se dobla de rodillas, en una iglesia que se pone a clamar por la presencia de su Dios, en una iglesia que confía en el poder que Dios nos ha conferido. Jesucristo dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Cuando la iglesia se cree esa palabra, cuando la iglesia cree que tiene un Padre en los cielos, cuando la iglesia cree que su Padre es el Todopoderoso y clama por su presencia, y clama por su auxilio, y clama por su gracia, la gloria del Señor se ha de manifestar en nosotros. Yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, pero yo espero que Dios se glorifique en nuestras vidas, que Dios toque nuestro corazón, que Dios se manifieste en ese hijo que está perdido, quizá en el alcohol, quizá en la pornografía, quizá en las drogas, yo no sé, pero yo creo en un Dios que puede glorificarse. Pero la iglesia necesita humillarse delante de su Dios y venir y clamar delante de su Dios. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro, y la gloria de Dios se manifestó. ¿En dónde? En el lugar a lo mejor menos pensado. A lo mejor ellos estaban orando: Señor, toca el corazón de Herodes, toca el corazón de ese hombre, Señor. No permitas que tu siervo perezca a manos de ese perverso. No permitas que tu siervo muera a manos de ese hombre. A lo mejor ellos estaban esperando: toca su corazón y haz que lo deje libre. Eso era quizá lo que la iglesia esperaba, hermano. Muchas veces no esperamos algo sobrenatural. Cuando Miguel, mi hijo, estaba enfermo, nosotros no esperábamos algo sobrenatural, no lo esperábamos. O sea, no esperábamos quizá que Dios sanara los riñones por su propia mano. En realidad no fue así, vino un trasplante, Dios proveyó un trasplante. Pero a veces, a lo mejor la iglesia en el tiempo de Pedro eso esperaba. No precisamente que un ángel se apareciera, no precisamente que Dios metiera la mano en el cuerpo del enfermo y sacara aquella parte enferma y pusiera una parte nueva. A lo mejor no esperaban eso. Ellos quizás esperaban que Dios pusiera en el corazón de Herodes y decir: bueno, pues ya maté a uno, pues voy a soltar al otro, que les sirva de escarmiento. A lo mejor eso era lo que ellos esperaban. Pero Dios siempre nos sorprende, y Él fue más allá, hermanos. Él fue más allá, y la gloria de Dios resplandeció por medio de aquel ángel en la cárcel. Pero hubo una iglesia, hermanos, hay una clave ahí. Y esa clave, hermanos amados, se llama oración. Qué importante, hermano amado, es que la iglesia se levante a orar. Qué importante es que usted tenga un tiempo en su casa y diga: Señor, a partir de este momento me pongo en oración, Señor. A lo mejor puedo aguantar orando, no sé, 15 minutos, 5, 10, qué sé yo, una hora y media, no sé. Pero qué importante es que la iglesia se ponga en su corazón, se fije en su corazón, doblar la rodilla delante de Dios. La gloria del Señor resplandeció en la cárcel. La gloria del Señor resplandeció, se manifestó. Yo no sé de qué manera Dios se quiera manifestar a su vida. Yo no sé de qué manera Dios vaya a resolver ese problema. Yo no sé de qué manera Dios vaya a obrar esa sanidad. Yo no sé de qué manera Dios vaya a resolver su situación. No lo sé. Lo que sí sé es que la gloria de Dios se puede manifestar si usted se atreve a confiar en Él. Dice la palabra del Señor:
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Clama a mí y yo te voy a responder a ti. Así que olvídese si usted está clamando a San Judas Tadeo, si usted está clamando a la Virgen de Guadalupe, o a la Virgen del Carmen, o a la Virgen del Rosario, o si está clamando a San, no sé, Quilmas del Orejón. Olvídese, no va a tener respuesta. Porque Dios dijo, clama a mí y yo me voy a encargar de responderte a ti. Hace tiempo supe de un caso en el que era una pareja, un matrimonio, y de repente llega a la casa del matrimonio, llega uno de los hermanos de la mujer, de la esposa del matrimonio, y llegó borracho. Y empezó a reclamarle al señor de la casa que él andaba diciendo que esto, que él andaba diciendo que aquello, que él andaba diciendo que aquí, que allá, que no sé qué. Y el señor nada más lo escuchaba. Y la señora le dijo, mira, ¿sabes qué? No vengas aquí borracho, o sea, vete, ya cuando estés bueno y sano, vienes y reclamas. No, que anda hablando de mí, que no sé qué. Al fin se cansó el señor de la casa y le dijo, mira, cuando yo tenga algo que decir de ti, y así le dijo, te lo voy a decir en tus barbotas, le dijo. Yo no necesito mandarte mensajeros, yo te lo voy a decir a ti cuando tenga algo que decir de ti. Hasta ahorita no tengo nada que decir. Cuando tenga, entonces te lo digo. Cuando usted tenga algo que decirle a Dios, no se lo mande a decir con San Judas, no se lo mande a decir con la Virgen, dígaselo usted. Dígaselo usted, doble sus rodillas. Dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dígaselo usted. Qué bueno es que haya gente que ore por nosotros, ¿no es cierto? Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos alentados, nos sentimos consolados cuando hay alguien que en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra crisis, va y pone su mano en nuestro hombro y empieza a orar y hace aquellas oraciones hermosas que nos llenan, que nos satisfacen en el momento, ¿no es cierto? Pero qué importante es que usted mismo doble sus rodillas y deje que la gloria de Dios se manifieste en usted. Que la gloria de Dios se manifieste en usted. Que su poder se manifieste en usted. Que su gracia se derrame sobre usted. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, pero es importante que entendamos esta verdad. Cuando la iglesia se humilla a orar, cuando la iglesia se reúne a orar, cuando la iglesia viene y busca la presencia de su Señor, juntos en armonía, como dice el Salmo 133, si mal no me acuerdo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, sobre la barba, dice, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Déjenme decir una cosa, hermanos. Hermón es un monte que está bien lejos de Jerusalén, bueno, no está tan cerquitas pues, y su rocío llega hasta Jerusalén y es una bendición, porque Jerusalén es una ciudad muy calurosa. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, que refresca, que consuela, que fortalece. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, como el aceite de la santa unción que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí es donde Dios se va a glorificar, ahí es donde Dios se va a mover, ahí es donde Dios va a responder, ahí es donde Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Quizás sea por eso que el diablo pone tantas trabas para que no vengamos a la casa de Dios a orar.
Quizá por eso sea, hermano, que el diablo no quiere que usted venga a la oración. Pero hoy es necesario que entendamos esta verdad. Queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas, que Dios se glorifique en nuestra congregación, que Dios se glorifique en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, que Dios se glorifique en todo lo que hacemos. Doblemos la rodilla, vengamos delante de Él y digamos: Señor, aquí estamos. Todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí. Hermano, gracias, por favor, hermano. Me llama mucho la atención, hermanos, ahora que estamos viendo con los varones el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Hicimos un ejercicio. ¿Qué versículo me llama la atención y por qué? El lunes pasado, ¿qué fue el sábado pasado? Tuvimos este ejercicio y nos fue muy bien. Pero la cosa es, hermanos amados, que me llama la atención el hecho de que dice: ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Me llama la atención esto porque ¿qué Dios no puede mandar bendición y vida eterna allá donde estoy en el internet viendo la predicación? ¿Qué Dios no puede mandar bendición y vida eterna allá donde estoy tronando los chicharrones mientras va el güero gritón Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mire, yo sé que a lo mejor a usted le queda muy lejos venir aquí, y sobre todo a los que están en el internet. Tal vez les queda muy lejos venir hasta acá. Pero si en su iglesia hay oración, no deje de ir a la oración en su iglesia. Y si no la hay, promuévanla con su pastor. Dígale: oiga, hermano, el güero gritón dice que tiene que haber oración en el templo. Y ¿sabe qué? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban todos reunidos, estaban todos congregados, estaban todos unánimes. Y a lo mejor el que no podía ir al templo estaba en oración en el momento de la oración. Estaban unánimes, orando por Pedro. Y la gloria del Señor se manifestó. Número 2, hermanos amados. Fíjense que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Número 2, cuando la iglesia empieza a orar, escuche, los dormidos son despertados. Y qué importante es esto: la iglesia despierta cuando hay oración. Cuando no hay oración, la iglesia se duerme, la iglesia se muere cuando no hay oración. Me llama la atención, hermano, porque la palabra es clara cuando dice: levántate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Efesios capítulo 5 versículo 14, si mal no recuerdo. Despiértate de entre los muertos, dice la palabra del Señor. Despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? De entre los muertos. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra, Efesios capítulo 5. Y vamos a leer con atención, hermanos, para que no digan: el pastor se le sacó la manga. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate. ¿Quién? ¿Quién dice ahí? Despiértate. Tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Tú que duermes. Y levántate de entre los muertos. Pregunto: ¿es lo mismo un muerto que un dormido? ¿Es lo mismo estar muerto que estar dormido? Hay varias diferencias, ¿no? Una, los muertos no respiran. 2, los muertos no roncan. 3, los muertos no se pueden levantar, a menos que haya una obra milagrosa de parte de Dios. Ahora, me llama la atención, hermanos, que dice: despiértate tú
que duermes. Me llama la atención, porque si usted se va hasta el capítulo 1 de esta carta, se dará cuenta que está escrita a los efesios, pero no a todos los efesios, sino a la iglesia que está en Éfeso. Capítulo 1 de Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, no le está hablando a toda la ciudad de Éfeso. ¿Sí entendemos eso? Está hablándoles a los santos y fieles. Y a los santos y fieles les dice: despiértate tú que duermes. ¿Hay santos y fieles aquí? Allá en internet hay santos y fieles. Entonces esa palabra es para nosotros. Tenemos que despertarnos y tenemos que levantarnos de entre los muertos, hermanos. Una iglesia que no ora es una iglesia que, aunque diga que está viva, está muerta. Está muerta porque no hay poder, porque no hay gloria, porque no hay nada. No hay palabra, no hay dones, no hay nada hay. Hay emociones, sí, hay cantos, gloria a Dios. Hay escenarios con luces, hay escenarios con pastores que más que pastores parecen payasos. Pero si no hay oración, la iglesia está muerta, la iglesia se muere si no hay oración. Despiértate de entre los, tú que duermes, dice, y levántate de entre los muertos, y entonces te alumbrará Cristo. Es necesario, hermano. Mire, hay muchos creyentes dormidos, hay muchos creyentes que están al borde de la muerte y no se han dado cuenta, porque no practican la oración, porque no le dan tiempo a la oración, porque prefieren ver 800 horas de televisión y ni 5 minutos de oración. Ahora, yo no vengo aquí a presumirle de que hay mis horas de oración, no. Yo vengo a decirle, hermano, que necesitamos orar, que necesitamos buscar que Dios se glorifique en la iglesia, que necesitamos buscar que la gloria de Dios resplandezca entre nosotros. ¿No les gustaría ver que de repente entre un cadáver por esa puerta y podamos orar por ese cadáver y ese cadáver se levante en el nombre de Jesús? ¿No les gustaría ver que entre un enfermo por esa puerta y sea sanado en el nombre de Jesús? ¿No nos gustaría ver, hermanos, cómo el poder de Dios se derramara sobre esta iglesia? Necesitamos orar. Necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. El ángel tocó a Pedro y dice la palabra del Señor que le dijo, que lo tocó en el costado, y él despertó, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y amado hermano, aquí hay una orden que tenemos que entender: levántate, pero ya. No hay tiempo que perder. Necesitamos despertar. Necesitamos levantarnos, necesitamos caminar, necesitamos seguir adelante. No, hermano, no basta con venir a cantar, me voy con Él. Necesitamos despertar del sueño en el que nos hemos sumido, hermanos. Creyentes que mienten sin el menor temor de Dios y que piensan que se van a ir con Dios. Estaba viendo un artículo, alguien me lo pasó por ahí por WhatsApp, me parece, o por Facebook, que decía de un 100%, decía que no sé si venía en cantidades, y decía el 10% no diezma, el 5% no lee la Biblia, el 20% no ora, y así venían porcentajes, y hasta abajo decía que el 100% se quiere ir al cielo. O sea, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? El tantos por ciento no hace esto, el tantos por ciento no hace esto otro, el 15% no evangeliza, así venía. Y abajo decía, y el 100% se quiere ir al cielo. Yo creo que no hay un cristiano, no hay un solo cristiano que diga: yo me quiero ir al infierno. No creo, ni de vacaciones, ni a broncearse allá.
¿Quién quisiera irse a broncear al lago de fuego? Nadie. Nadie. Y sin embargo, hermanos, hay muchos que se dicen creyentes que no viven conforme a la fe que profesan, que están dormidos pensando que son lo que no son. Decía la hermana el otro día, una de las hermanas aquí en la congregación, decía: yo creía que era cristiana. Yo creía que era cristiana, dijo ella. Y ahora sé que soy cristiana. Pero antes creía nada más que lo era y no lo era. Pero ahora lo soy. Ahora sé que sí soy cristiana. Bueno, ella despertó. Ella despertó. ¿Y los demás? Ahora, no estoy acusando a nadie, por supuesto. No quiero, ay, pastor, no digo que... No estoy acusando a nadie. Simple y sencillamente, hermanos, quiero hacerles ver el punto de que necesitamos despertar. La iglesia en general necesita despertar. Yo no puedo decir, el hermano fulano, el hermano sutano, la hermana perengana. No. Cada quien es dueño de su propia conciencia para con Dios. Cada quien. Pero lo que podemos ver, amados hermanos, en la iglesia en general, y digo en general, o sea, no hay más que ver internet tantito, y no, bueno, tengo un pleito casado con los que no vienen a la iglesia por estar en internet, y lo ya aquí diciéndoles que en internet no. Pero el asunto es, hermanos, que usted puede ver una gran cantidad de gente que dice, que piensa que es cristiana, y que en realidad no denota ese cristianismo. ¿Por qué? Porque no hay oración. ¿Sabe que en muchas iglesias se ha quitado, dos cosas han quitado en muchas iglesias? La escuela dominical y los cultos de oración. En muchas congregaciones se desapareció por completo. Les he testificado de una iglesia al norte de la ciudad donde tenían una lona que decía miércoles de convivencia, ¿qué decía? De amigos, decían miércoles de amigos, sábados de película o concierto, domingo de fiesta. Yo quisiera saber cuándo son los cultos. ¿Cuándo serán los cultos? Hoy necesitamos, hermanos, despertar, que la iglesia despierte, que la iglesia se levante. Sí, es bueno quizá, no sé, andar en las marchas, a lo mejor. Yo no sé qué será más fácil, salir a caminar haciendo borlote por no sé cuántos kilómetros serán las marchas aquí. 3, 4 kilómetros, quizá, se me hace mucho. Desde la glorieta de Francisco Villa, a ver, hermano, écheme la mano de la glorieta de Francisco Villa, regularmente es donde salen las marchas, ¿no? Hasta el Palacio de los Ángeles, hasta 1 kilómetro, ¿será? ¿Kilómetro 100? ¿Kilómetro 200? 2 kilómetros, ¿será? Se me hace mucho. ¿Sí, será? Ok, póngale 2 kilómetros. A muchos les es más fácil irse 2 kilómetros caminando que orar 5 minutos. O sea, estamos hablando, hermanos, de situaciones que yo sé y entiendo que estamos desesperados quizá de ver la situación de nuestra ciudad, de ver la situación de nuestro país, de ver cómo el pecado, porque no le podemos llamar de otra manera, está cobrando fuerza. Y sin embargo, muchas veces se cita a la gente a orar para hacer algo y es poca la respuesta. Es poca la respuesta. Yo no sé, hermanos, si
Haya más respuesta cuando se cita a todas las iglesias de la ciudad, y por eso se cita a todas las iglesias de la ciudad, aun cuando se pudiera hacer iglesia por iglesia, sin necesidad de moverse a un solo lugar, o a lo mejor por la razón de hacer bulto, ¿verdad? Y que nos vean que estamos en contra o a favor de algo. Pero ahorita ya está aprobada una ley pro aborto. ¿A cuántos nos gustaría que esa ley se terminara, se aboliera? ¿Cuántos están orando por algo así? Sabemos, quizá por una película que salió hace poco de la trata de niños, que ya se sabía de un secreto a voces, ¿no? Pero ha salido esa película que habla de la trata y explotación sexual de los niños, y muchos se indignaron, y muchos se están apoyando, y muchos están comprando sus boletos para ir a apoyar, ¿no? Y ahora ya quieren poner a este señor como presidente de la República también algunos. La pregunta es, ¿cuántos están orando? Me decía mi esposa el otro día, no, fíjate que ya tienen, ya se propuso para presidente y no sé qué. Y le digo, bueno, sabemos que el poder corrompe. ¿Cuántos están orando por él? ¿Cuántos oran por sus gobernantes? ¿Cuántos oramos por ellos? Por la policía. ¿Cuántas quejas hay de los policías corruptos, policías abusones, policías que... ¿Quiénes están orando por ellos? Vemos pastores que caen de la gracia, que caen en pecados terribles como este Nazón. ¿Cuántos están orando por su pastor? Ya no por el pastor de otro, por el suyo. Por el suyo, por el que le predica la palabra. ¿Cuántos están orando por él? Ahora, no quiero ser más directo. ¿Cuántos están orando por el que está aquí? ¿Cuántos están orando por su pastor? Señor, dale palabra a mi pastor, Señor, que no diga tanta loquera, que predique tu palabra. Es necesario despertar, hermanos, y darnos cuenta que hay necesidad alrededor de nosotros. Pedro se despertó. A Pedro lo despertó la oración de la iglesia, lo despertó el toque del ángel. Qué triste es, hermanos, que muchas veces la propia iglesia no se da cuenta de la situación en la que estamos viviendo. Hay tanto creyente que no se ha dado cuenta, hermanos, de la situación que está pasando alrededor. Creyentes que prefieren ponerse prótesis en lugar de ponerse a orar para que Dios salve esta ciudad. Pero bueno, la necesidad de despertar, hermanos, cuando la iglesia ora, los que están dormidos son despertados. Es el poder de la oración. Ese es el tema de este mensaje, hermano, el poder de la oración. En tercer lugar, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Quiero ver 4 cosas, espero poderlas ver las 4, si no, pues ni modo. Las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjense qué tremendo está eso, hermano. O sea, los grilletes obviamente van ajustados, las esposas van ajustadas. Yo nunca he visto a un policía, ¿verdad?, que le ponga las esposas a modo de que se le salga la mano por el agujero. Se las ponen y se las aprietan a modo a que le ciña, no le hace. La cosa es que no se le va a soltar una mano y de repente le suelta un golpe al policía. Cuando yo estuve en educación vial, me acuerdo que nos enseñaron a poner las esposas, y era así de golpe, o sea, así, para que la esposa diera vuelta y se atorara por sí sola. O sea, era el golpe, lastiman. Pero así nos enseñaron a nosotros a ponerlas. Y yo era un nepe de 13, 14 años. Pero el asunto, hermanos, es que a Pedro se le cayeron las esposas, se le cayeron las cadenas de las manos. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que el poder de la oración hace libre. La oración liberta.
La oración rompe cadenas, hermanos. Y se lo digo por experiencia propia. Ya el lunes platicaba con los hermanos, platicábamos acerca de cosas con las que hemos batallado. Y hablaba con los hermanos respecto a lo que a mí me causó conflicto. Pero la oración rompe cadenas. La oración rompe esas ataduras. Tanto le daban, hermano, para que volviera al vicio. 6 meses, algo así. Vas a tardar más en dejar la botella que volverla a agarrar. ¿Qué te mete, hermano? La oración es lo que cambia las cosas. Nuestro carácter, que a veces no podemos dominarlo, que a veces quiere salir a flote. La oración es la que lo mantiene sujeto al Espíritu Santo. Es la oración la que hace esos cambios. Cuando nosotros venimos y clamamos delante de Dios, esas cadenas que nos atan, esas cadenas que no hemos podido romper por años. Por años, la oración la rompe. La oración viene, hermano amado, a traernos fortaleza, poder de Dios, para que podamos romper esas cadenas y seamos libres de todo aquello que nos ata. Pero necesitamos entenderlo. Hay que orar. Hay que orar, hay que buscar la gracia de Dios, hay que buscar la misericordia de Dios, hay que buscar el mover de Dios en nuestras vidas. La gloria de Dios se va a manifestar, vamos a despertar y las cadenas se caerán en el nombre de Jesús. Pero es necesario que haya oración en la iglesia. Hermano pastor, que ustedes, si hay alguno que está viendo esto, si usted ha quitado la oración de su iglesia porque no van, que no vayan, pero usted tiene que estar ahí. Usted tiene que estar ahí. Nos ha tocado, hermanos, nos ha tocado estar solos en el culto de oración. Nos ha tocado. No me acuerdo si aquí nos ha tocado. Allá en Urbi nos tocó varias veces estar solos en el culto de oración. Nos ha tocado esa bendición. Sí se siente feo, pero Dios se ha glorificado. Dios se ha glorificado, hermanos. Hoy estamos aquí, hermanos, en respuesta a una oración que se hizo. Señor, danos un lugar propio donde podamos predicar tu palabra. Danos un altar donde podamos orar. Aquí estamos. Aquí estamos en respuesta a lo que Dios hizo. O mejor dicho, por lo que Dios hizo en respuesta a la oración. A veces, hermanos, que batallamos con vicios, que batallamos con cosas, palabras que salen de nuestra boca y no podemos cambiarlo, por más que lo intentamos. Cuando estábamos en Orochi había un hermano que hablaba, despotricaba cualquier cantidad de tarugada y media. Y no era su pastor, ¿eh? Tenemos que orar, hermano, para que esas palabras queden atrás. Tenemos que orar para que nuestra vieja naturaleza quede atada a la autoridad del Espíritu Santo, y esas cadenas que representa para nosotros puedan ser rotas. Les he platicado de aquella raíz que estaba abrazando una piedra del tamaño de un Volkswagen. La oración, hermanos, es la única que puede romper esas raíces de amargura que a veces atan el corazón del creyente. ¿Cuántos creyentes van por el mundo, hermanos, todavía amargados contra el papá o contra la mamá o contra el esposo o contra la esposa o contra los hijos? Van cargando cuestiones que pasaron hace años y que no han podido perdonar, y que se han vuelto cadenas, que se han vuelto raíces de amargura en su corazón. Y que Dios puede romperlas, que Dios puede hacerlas libres, hacerle libre. Pero es necesario que haya oración para que eso suceda. La iglesia, dice la Biblia, hacía oración a Dios sin cesar por Pedro. Así que, amado hermano, este es el momento, este es el tiempo. Yo no conozco su corazón, yo no sé cómo está su vida. Yo a usted lo veo 2 horas cada culto. Y eso a veces, porque hay veces que nos toca el Urbi. Así que yo no conozco su corazón. 1 hora y media el viernes, que es lo que dura la oración más o menos, 2 horas quizás mucho. 2 horas
3 horas el domingo, 2 horas ahorita, el miércoles. Así que yo no le conozco en realidad. No sé cómo vive, no sé. En algunos casos no sé ni dónde viven. Yo no les conozco. No sé qué cargas traen. Y a lo mejor, como en el catolicismo, ¿no? Que iban, a mí no me tocó ir a confesarme, pero supe de algunos que iban y se confesaban, ¿verdad? Y nomás sacaban del costal lo que les daba menos vergüenza. Yo no sé si, así como allá, aquí hemos conversado con algunos y quizá habrán contado lo que no les da tanta pena. Así que no les conozco en realidad. Pero hay uno que sí les conoce de verdad. Y Él sabe si vienes arrastrando una cadena, si vienes arrastrando un peso. Dice la palabra del Señor: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Escuche eso, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, me parece que es Hebreos. Déjeme ver. No es Hebreos. O al menos no es la cita que yo estaba pensando, pero bueno, dice la palabra del Señor, hermanos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces habla de dos cosas diferentes, hermanos. Uno es el peso y la otra es el pecado. Quiere decir, como decía, que no todo el pecado es peso. Perdón, no todo el peso es pecado, aunque todo pecado causa peso. Pero la palabra del Señor dice: despojémonos de todo peso. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hace años había una mujer, no sé si todavía vivirá, son muchos años de diferencia, pero recuerdo que yo la veía caminando ahí en la calle y traía un crucifijo como de este tamaño más o menos, así de como unos 30, 40 centímetros de alto. Y no sé si era de plomo o de qué era, porque siempre que la veía caminando torcía el cuello hacia adelante, yo así como torcía, como que le pesaba el crucifijo. No sé de qué material era gris, pero repito, no sé si era de plomo, de yeso o de qué era, pero lo llevaba así cargando. Yo no sé cuántos cristianos irán cargando con un peso semejante, porque le hicieron mala cara, porque el pastor no la saludó, porque el vecino le saca la basura, porque en el burlaperros le ponen bloques de cemento. Yo no sé cuántos irán cargando con ese tipo de cosas. No sé. Lo que sí le puedo decir es que la oración lo puede hacer libre. Lo puede hacer libre. Yo no sé si va arrastrando con un pecado oculto. La oración lo puede hacer libre. Si me estoy haciendo entender, hermanos, es importantísimo que entendamos el poder que tiene la oración para la vida del creyente, hermanos. Fíjense que Pedro era cristiano y estaba encadenado. Obviamente no estoy hablando de que Pedro estuviera en pecado, estoy hablando de cadenas literales. Pero quiero transportarlo
a la vida del cristiano actual. Serán muy pocos los cristianos actuales que lleven cadenas, a menos de que anden allá en los países árabes, que estén encarcelados por el Evangelio, en China. Pero quizá aquí, tal vez entre nosotros, tal vez los que están en el internet, haya alguien que va arrastrando una cadena todavía. Déjeme decirle que hay poder en el nombre de Jesús. Déjeme decirle que hay poder en el nombre de Jesús y que usted puede ser libre a través de la oración. Pero necesitamos practicarla para que las cadenas se caigan. Número 4, hermanos, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Número 4. Cuando la iglesia ora, hermanos, el poder de la oración es que cuando la iglesia ora, recibe dirección de parte de Dios. Recibe dirección de parte de Dios. Muchas veces no sabemos qué hacer con determinadas circunstancias, ¿no es cierto? ¿Le hablaré del evangelio a fulano, a sutano, a perengano, o no les hablaré? ¿Haré esto o no lo haré? ¿Haré aquello o no lo haré? Pedro recibió dirección, recibió instrucciones bien claras, bien precisas. Pedro, levántate pronto. Y se levantó. Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y fíjese lo que dice: saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Muchas veces, hermanos, Dios nos va a dar dirección y nosotros no vamos a saber por qué por ahí. No sé si me estoy haciendo entender. Muchas veces no vamos a entender el plan de Dios. Muchas veces no vamos a entender por qué Dios nos hace pasar por determinadas situaciones. No lo vamos a entender. Pasó lo de Miguel, pasó lo de Judith. E inevitablemente llega una pregunta: ¿por qué? ¿Para qué? A veces no vamos a entender por dónde o por qué. Pero una cosa sí tengo que entender, hermano. A veces Dios nos hace pasar por el valle de sombra de muerte. Pero aunque andemos por el valle de la sombra de muerte, sabemos que Él va con nosotros. Que su vara y su callado nos infunden aliento. Que su gracia y su misericordia no nos dejarán. Pero necesitamos esa dirección de parte de Dios. Señor, ¿por dónde? ¿Por dónde, Señor? Y que el Señor nos diga: por aquí. Señor, ¿por qué por aquí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué tengo que aprender? Creo, hermanos, que no hay dirección más acertada que la dirección del buen pastor. Cuando nosotros dejamos que el buen pastor dirija nuestros pasos, tendremos un destino seguro y podremos avanzar a paso firme. Me encanta el Salmo 40 que dice: me sacó del pozo de la desesperación, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué entiende usted por eso de oyó mi clamor? Que estaba orando, estaba clamando delante de Dios. Oyó mi clamor y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Enderezó mis pasos, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo no sé cuánto les haya tocado estar en un charco de lodo, pero de lodo. Cuando se secó la presa Chubisca, hace algunos años ya, había dos jóvenes, adolescentes,
que se fueron ahí a la presa Chubisca, porque les habían dicho que había unos charquitos que había así por diferentes partes de la presa, y decían que metían una cubeta y la sacaban llena de pescados. Pues ahí van estos dos. Y de repente que se quiebra el soquete, el barro, ¿verdad? Se quebró donde estaba uno de ellos y empezó a hundirse hasta las rodillas. El otro, como pudo, pues lo sacó, y los tenis del otro pobre se quedaron ahí encerrados ahí en el lodo. A eso se refiere cuando dice el pozo de la desesperación. Porque pisa usted y no hay donde sostener el pie. Y entre más mueve los pies para salir, más se hunde usted. A veces, mientras más nos esforzamos por salir de los problemas, más nos enredamos, más nos hundimos, más fuerte se hace el problema. Nos falta orar, nos falta pedirle a Dios dirección. Señor, ¿por dónde me voy? ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer? Dame dirección, Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dice, me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña. Qué diferente es pisar sobre la peña a pisar sobre el barro, sobre el lodo. Nomás pregúntenle al chamaco aquel de la presa. Qué diferente es eso. Una desesperación de saber que incluso el otro se podía haber quedado ahí. Pero Dios en su misericordia, hermanos, pone nuestros pies sobre la peña y nos dice, hey, es por aquí, es por aquí. Así que, hermanos amados, hoy necesitamos buscar dirección. Se promueven marchas, como decía hace un momento, se promueven actividades para las iglesias, se promueven conciertos, se promueven eventos de damas, de varones, de jóvenes, de adolescentes. Es necesario que empecemos también a promover la oración, porque la oración tiene poder. La oración nos va a sacar adelante. La oración, hermanos amados, es la que nos va a poner en comunicación con Dios, en comunicación con Él. No basta, hermanos amados, no basta con venir a un culto y decir aquí estoy. No, necesitamos tener una vida de oración, buscando al Señor siempre, buscando su dirección, buscando su gracia. Cuando la iglesia ora, hermanos, la gloria de Dios se manifiesta. Los que están dormidos son levantados, las cadenas se caen y la iglesia recibe dirección. Ese es el poder de la oración. Así que yo les invito, hermanos, no dejen de venir a la oración. Hay iglesias que la quitaron, nosotros no. Seguiremos orando, seguiremos en pie de lucha, seguiremos clamando delante de Dios por su presencia, que Dios se siga glorificando. Hemos tenido respuestas y las seguiremos teniendo. Así que, hermanos amados, vamos a seguir adelante, vamos a seguir orando y que Dios nos lleve por los pastos verdes o por el valle de la sombra de muerte, por donde Él nos quiera llevar, pero que sea Él llevándonos de la mano. Póngase sobre sus pies, hermano. Eterno Dios y buen Padre, he predicado tu palabra, Señor, y te doy gracias, gracias, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo una vez más, Señor. Porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Señor. No porque yo lo merezca o tu pueblo lo merezca, Señor,
sino porque lo necesitamos y tú eres bueno. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, ayúdanos, fortalece nuestras rodillas, Señor. Fortalécenos para que no dejemos de buscar tu presencia en oración, Dios. Yo sé que a veces es cansado levantarse temprano a una hora para buscar la oración, Señor. Sé que es pesado a veces tener el tiempo de noche después del trabajo. Sé que es pesado, Señor. Sé que a veces en el día no se tiene el tiempo para estar en tu presencia por los afanes de esta vida, Señor. Pero te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro en oración. Ayúdanos a darnos ese tiempo, Señor, a robarle tiempo a la televisión, a robarle tiempo al sueño, para que podamos estar en tu presencia, Señor, buscando tu rostro, buscando tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús, despídenos en paz de este lugar. Ve con nosotros a nuestro hogar, a donde quiera que vayamos, y sea, Señor, tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos con el favor de Dios este viernes 6 de la tarde para la oración aquí en el templo. No se les olvide, el domingo a las 11 la dominical, a las 12 el culto, y el lunes a las 5 quedamos la oración, en la reunión de varones. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.